2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al programa 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy vamos a hablar del idioma, vamos a hablar del hebreo, y para eso tenemos aquí a Raquel García Lozano, que es traductora del hebreo y profesora de literatura hebrea en la Universidad Complutense. Hola Raquel, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Bueno, uno de los temas que preocuparon a muchos judíos antes del establecimiento de Israel fue que no tenían un idioma común así hablado, ¿no? El hebreo era el idioma de la Biblia, el que se usaba en los rezos, el idioma litúrgico, pero ya en la vida cotidiana no tenían cómo comunicarse, sobre todo llegando a Israel. ¿Cómo empieza el proceso de convertir el hebreo a un idioma cotidiano? Vamos a ver, evidentemente después de tantos siglos, siendo el hebreo un idioma, pues eso, de la sinagoga prácticamente, sí, ¿no? No puede pasar de un día para otro a la calle, no puede salir de la sinagoga a la calle directamente, entonces el proceso va a ser bastante largo. Se inicia allá por el siglo XVIII, pero fundamentalmente en el XIX, y va a pasar primero de la sinagoga, del ámbito religioso, a la literatura, a los textos literarios, no solo de ficción literaria, sino a todo tipo de textos, como una lengua culta, digamos. Ajá. Pero en esos momentos, desde luego, no va a ser una lengua hablada. O sea, va a haber muchos escritores. Esto se produce con el surgimiento del movimiento aperturista de la Ilustración judía, de la Escalá. Y es un proceso también de secularización del mundo judío en general y también de la lengua. Entonces, eso significa también que va a dejar de ser exclusivamente religiosa, una lengua sagrada, para empezar a escribirse textos desde literatura, poesía, traducciones de todo tipo, gramáticas del hebreo, y ese va a ser el primer proceso, pero insisto, todavía no con estos autores van a hablar fundamentalmente yidis en el este de Europa, o el idioma del país en el que vivan, si es alemán o lo que sea. ¿Quiénes, por ejemplo, quiénes son los escritores en esta época que empiezan a escribir en hebreo? Cuando todavía no es cotidiana, ¿quién pues, por ejemplo? El que se considera el primer gran autor de la literatura moderna es Abraham Mapu, o poetas como Gordon, que también es muy importante. Pero después, incluso autores que entran ya en el siglo XIX, podemos hablar del gran Bialik, por ejemplo, o muchos otros, todavía no utilizan en absoluto el hebreo como lengua hablada, es única y exclusivamente literaria. En muchos casos también se dedican a la enseñanza del hebreo, ellos conocen perfectamente el hebreo porque la educación de todos estos autores es primero tradicional, religiosa, de los textos clásicos, y después también secular. Entonces, pero se mantiene todavía solo en ese ámbito, hasta que lleguemos a muy finales del siglo XIX, principios del XX, que es cuando se produce ya el siguiente... El revivir realmente... muy lentamente idioma. Todavía, pero claro, sí. Claro, bueno, supongo que esta secularización causó bastante polémica con algunas personas ultraortodoxas que creo que no les gustó realmente la idea de sacar el hebreo de la sinagoga, ¿no? Claro, porque para un gran número de población en la diáspora, sobre todo, y no solo, también luego ya en Israel, pero el hebreo se sigue considerando una lengua sagrada. Por lo tanto, para ellos utilizar el hebreo en la vida cotidiana, hablar de cosas banales completamente en hebreo, pues les podía parecer insultante, sacrilegio, o incluso anécdotas que se dicen, pues por ejemplo del Rabbi Kook, el primer gran rabino en Jerusalén,
que iba recogiendo los papeles de periódico y las cosas escritas en hebreo por la calle para que nadie pisase las letras sagradas, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es, sin duda, fue un choque y supuso también dos mundos, dos realidades completamente distintas, una de los que se mantuvieron mucho más en la tradición y fundamentalmente hablando yiddish, que hoy día todavía lo hablan en Mea Shearim, en Jerusalén, por ejemplo, es verdad. y la otra parte, pues cada vez más cercana al movimiento sionista que desde luego va a luchar para que el hebreo se cobre vida. Bueno, yo creo que la persona más así importante que hoy consideramos con el renacimiento del hebreo es Eliezer ben Yehuda, ¿no? Si nos puedes contar un poco sobre él. Sí, es a veces se habla de él como el artífice en solitario de esta revitalización del hebreo. Él llegó a Eretz Israel, él nació en Lituania, justo cuando se produce la primera gran oleada migratoria, la primera Aliyá en 1881, y justo en el momento del arranque del movimiento sionista, es decir, en un momento clave para un cambio radical en la vida judía y en la vida de Eretz Israel sobre todo. Él llegó ya con la idea clara de utilizar única y exclusivamente el hebreo, de hablar única y exclusivamente el hebreo. Ya lo hizo antes, pero en el momento que emigró se negó a hablar en cualquier otro idioma, exigió que en su casa solo se hablase hebreo y todo esto forma parte pues de los cuentos que hay a su alrededor, ¿no? Sí. Pero tenía la intención, y lo consiguió, de que su hijo fuese el primer hablante de hebreo, el primero que tuviese como lengua materna el hebreo, y desde luego lo consiguió. Sí. Para eso, pues, tuvo que inventar un montón de palabras nuevas, de todo lo que tiene que ver con la vida más cotidiana, infantil, de los juguetes, bueno, pues, todo eso. Y fue fundamental porque él tenía claras dos cosas, que para que el hebreo cobrase vida había dos lugares básicos, que eran la escuela por una parte y la casa, el hogar por otra. Entonces, para que luego saliese a la calle, aparte de el diccionario histórico del hebreo más importante que escribió él, se fundaron en ese momento escuelas que a finales del siglo XIX todavía era muy difícil la enseñanza en esas escuelas en hebreo. Además es que tampoco había material, ni libros prácticamente, ni los propios profesores manuales, casi podían hablarlo, ¿no? Pero poco a poco se fue haciendo y ya a finales del XIX hay escuelas primarias exclusivamente en hebreo, y a principios del XX la primera escuela secundaria, el Instituto Herzliya de Yafo, que es famosísimo, allí dieron clase los escritores más importantes, estudiaron otros que luego lo serían. Es decir, fue un proceso de rehabilitación absoluto y sin duda Eliezer ben Yehuda tuvo una parte fundamental en ese empeño y en esa lucha, primero personal y luego pues arrastrando a muchas personas que llegaron con él en esa aliyá, que también era muy ideológica, ¿no? Claro. Bueno, en esa época también ya empezaron a haber muchos escritores que al principio escribían en yiddish y después, o llegando a Israel o por la influencia del movimiento sionista, empezaron a creer en la creación posible de un Estado, y por lo cual en el idioma, y empezaron a escribir en hebreo. Tú mencionaste ya a Bialik, y tenemos en esa época, a finales del 19, también empieza Shai Agnon, también a principios del siglo XX, ya antes de la fundación. Yo me imagino que, o sea, para ser escritor hay que tener un control de un idioma
increíble. Entonces, un idioma que además apenas se está renaciendo me parece especialmente difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo lo manejaron? Bueno, como decía antes, el proceso es muy lento. Sí. Y evidentemente los primeros textos en hebreo, la lengua que se utiliza está muy muy cerca del hebreo clásico, del hebreo bíblico, del hebreo rabínico, del hebreo de la Mishnah. Tiene muchísimo que ver. Por supuesto, con todo este proceso que hemos dicho que ya ha habido siglos antes, ha ido reviviendo también, creándose nuevas palabras, etcétera, etcétera. Pero los textos Bialik, por ejemplo, pues aunque crean muchas palabras nuevas, sobre todo acepciones nuevas de palabras que ya existen, que eso es algo también muy importante que se hace, pero está muy muy cerca de ese hebreo clásico. Agnón también tiene mucho de hebreo, sobre todo rabínico. Sí. Pero también hay que decir que lo que ocurre es que a medida que el hebreo, porque por ejemplo Agnón ya escribe en Eretz Israel, Bialik fundamentalmente escribe en la diáspora, pero a medida que el hebreo va saliendo a la calle, ya en los años 20, los británicos hablan de idioma oficial para los judíos de Eretz Israel, el hebreo, entonces ya en esa época se habla, pero a medida, insisto, que va saliendo a la calle, se va creando también otro fenómeno curioso, que es que se producen dos registros muy distintos entre el hebreo literario y el hebreo hablado de la calle. Sí. Quiero decir con esto que los autores mantienen un hebreo mucho más elevado, mucho más retórico que el que se habla en la calle. Y vamos a tener que esperar pues hasta finales de los años 50, casi principios de los 60, para que ese hebreo de la calle realmente se plasme en la literatura. O sea que va a pasar mucho tiempo porque curiosamente la mayoría de los autores no reflejan ese hebreo de la calle en sus obras. Claro, yo creo que incluso hasta todavía más recientemente muchos escritores que siguen escribiendo en un idioma que, bueno, hoy lo consideramos arcaico, pero para ellos es el literario, ¿no? Y no pueden mezclar los dos hebreos. Y solo estaba leyendo que tal vez solo con Edgar Keret, que ya estamos hablando de los años 90, que realmente el hebreo de la calle llegó a los libros, que antes de eso casi sí, bueno, no en el se caso veía. de Edgar Keret es casi extremo, porque escribe en jerga casi, sí, ¿no? O sea, quiero totalmente. decir que eso ya es un caso muy, muy de la jerga de Tel Aviv, de un mundo muy determinado, pero sí es cierto que los primeros que lo hicieron fueron los escritores de los años 60, pero desde luego hasta ya los 80, los 90, que es una generación ya más de Tel Aviv, porque eso es muy importante, Claro. no se muestra esta jerga. Bueno, es que este proceso además todavía sigue, porque el hebreo sigue necesitando nuevas palabras con el avance de la tecnología, ¿no? Yo creo que todavía se están inventando muchas palabras, a veces no pegan realmente a la gente, pero... Sí, porque, por supuesto, aparte de las nuevas acepciones del hebreo bíblico, rabínico, de neologismos, creaciones de nuevas palabras, por supuesto, desde el principio entran también palabras de otros idiomas, Claro. sin duda, del yiddish, del alemán, del francés y ahora muchísimo del inglés, claro. Sí, entonces, por eso también sigue y ahora se habla mucho de que hay demasiadas palabras del inglés que están entrando. Claro, creo que ahora están hablando de un proceso de deterioro del Claro. hebreo, ¿no? Y que ya se está convirtiendo en más pobre, digamos, que se están utilizando ahora menos palabras que hace palabras 50 años. que existen en hebreo porque gracias a estos esfuerzos que anteriores existen y en cambio ahora pues se usan palabras pues de origen latino, del inglés Claro, sí. claro. Bueno, Raquel, muchas gracias por
estar con nosotros. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo de 2000 años de esperanza, 60 de realidad.